Hermanos, bendiciones. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor ha sido tan bueno con cada uno de nosotros porque nos permite una vez más el que usted se conecte y el que yo esté aquí también trasladándole la bendición. Porque es un día de mucha bendición. El Señor quiere trasladarle una palabra que va a ser especial para su vida, para su familia y para todos aquellos que usted les envíe la palabra. Le damos gracias a nuestro Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Yo sé que usted ahí agradece a Dios porque mire, estamos ya culminando este año y agradecemos al Padre Dios Todopoderoso porque nos ayudó, nos guardó, nos cuidó, no nos dejó en ningún momento solos. Yo sé que el Señor cuidó de usted, de su familia, y asimismo ha cuidado también de todo lo que Él le ha puesto en sus manos. Así que agradezcámosle a Dios para que este año venidero, este año que viene, sea también un año donde el cuidado de Él siempre esté con nosotros. Porque recuérdese que donde hay personas que son agradecidas, ahí ocurren milagros, que de la nada, de lo que no existe, Él lo puede traer a la existencia cuando nosotros le creemos y también le buscamos. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Este tema es un tema muy especial, muy bonito. Yo quiero que usted ponga mucha atención, que no se pierda en ningún momento, ¿verdad? Que nada lo distraiga, sino que en este momento usted, ¿verdad?, pueda ver en este momento lo que el Señor trae para usted. Amén. Así que el nombre del tema lleva... el nombre de este tema es cuando el alma está atrapada. Oiga bien, cuando el alma está atrapada. Yo espero en el Señor que su alma y el alma de sus hijos, de su familia, no estén atrapados en alguna situación. Pero hoy el Señor le va a decir cómo es que usted puede salir de esa situación y también, ¿verdad?, cómo usted no puede permitir que su alma sea atrapada, porque recuérdese que el Señor va a pedir cuentas de nuestra alma. Cuando Él un día, ¿verdad?, nos pida cuentas de todo lo que nosotros hicimos en esta tierra, lo que sembramos, las obras que hicimos, porque dice que según nuestras obras, así también, mis hermanos, se nos será hecho en nuestra vida. Si yo hice buenas obras, para mí van a venir cosas buenas. Ahora si yo he hecho mala obra, entonces también lo malo yo lo puedo atraer. Amén. Entonces, yo quiero que le ponga mucha atención a esta palabra. Vamos a irnos al libro de Juan y vamos a leer Juan 15. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vamos a detenernos aquí un momentito y vamos a analizar esta palabra que acabamos de leer. Juan 15, del 1 al 4, leímos en este momento. Dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera. Nosotros dice que somos los pámpanos, dice en Reina Valera, pero en esta versión dice somos las ramas. O sea que Él es, mis hermanos, de donde Él es, donde emana todo, donde emana la vida. Entonces nosotros estamos, mis hermanos, por eso a nosotros nos llaman que somos las ramas injertadas, porque nosotros éramos, podríamos decir, ¿verdad?, los gentiles que en la Biblia llama, pero a través de nuestro amado Jesucristo nosotros fuimos injertados, mis hermanos, en la vid verdadera, ¿verdad?, en ese árbol de vida donde nosotros fuimos injertados ahí. Amén, porque nosotros no somos, mis hermanos, del pueblo de Israel, no éramos del pueblo de Israel, pero ahora lo somos. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, ¿verdad?, por
por a Él y por gracia, nosotros recibimos ese favor de parte de nuestro Señor y ahora somos su pueblo también. Amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando en Juan 15, donde dice, yo soy, dice, la vid verdadera, o sea, ustedes son las ramas. Pero dice que si nosotros no estamos unidos a Él, nosotros no podemos dar ningún fruto. También habla ahí donde dice de que mis hermanos, que toda aquella rama o todo aquel pámpano o toda aquella persona que no dé fruto, dice que será cortada. Pero el que dice que da fruto, también va a llegar el momento donde tiene que ser podado. ¿Para qué? Para que siga dando más fruto. Porque ¿sabía usted que habemos mucho pueblo cristiano, mis hermanos, que a veces damos fruto tal vez una vez y ya no seguimos dando fruto? Y muchos nos quedamos en esa gloria ahí, ¿verdad? Podríamos decir que todo el tiempo hablando de una gloria pasada, pero el Señor quiere que tengamos glorias presentes, no todo, mis hermanos, solo en el pasado, ¿verdad? Porque yo sé que muchos fuimos atraídos con lazos de amor cuando el Señor nos llamó y pasó algo en nuestras vidas. Usted pudo ver esa poderosa mano de Dios, pero el Señor quiere que día con día usted la vea, que no la vea solo una sola vez, que no solo en una situación que a usted se le arregló. Usted tiene que vivir una vida plena, usted tiene que vivir una vida donde usted cada día tenga la oportunidad de alcanzar la salvación, porque a eso es lo que nos llama el Señor, a la salvación. Entonces, esto no es solo de vez en cuando, ni tampoco una sola vez. Día a día nosotros tenemos que estar peleando la batalla de la fe. Entonces aquí dice, mis hermanos, que sin Él nada podemos hacer. O sea, una persona, mis hermanos, que está desconectada de Dios, no puede hacer nada. Y cuando hablamos que está desconectada de Dios, mis hermanos, es cuando nosotros, sinceramente, mis hermanos, a muchos, como les digo, a veces no les gusta oír esto, pero mis hermanos, las personas que no obedecen la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay leyes, hay preceptos, hay mandatos que el Señor nos dejó. Y como dice la palabra de Dios también, que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente la palabra de Dios no la lee. Solo de vez en cuando escucha palabra, así que un mensaje, ¿verdad? Como el que usted está hoy escuchando, pero no se trata solo de eso. Solo el día que yo escucho el mensaje, quizá yo escucho la voz de Dios, porque recuérdese que cuando a usted se le lee la Biblia, usted está oyendo la voz de Dios. Así como esta mañana yo estoy leyendo aquí en Juan 15 y leímos del 1 al 4, aquí ya el Señor empezó a hablarle, pero también recuérdese que Él, cuando le hablaba a sus discípulos, nuestro amado Jesucristo, Él, mis hermanos, les explicaba qué era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está explicando de qué se trata de lo que Él ahorita en esos 4 versículos Él nos habló. Recordemos, Él es el viñador, Él es el que cuida su viña. Nosotros somos los que estamos en la viña. Y recuérdese que el Señor lo que anhela es que nosotros demos mucho fruto y dice que el mejor fruto de esta tierra. Pero yo hoy le vengo haciendo una exhortación a usted. ¿Será que estamos dando los mejores frutos? ¿Será que, mis hermanos, hemos oído tanta enseñanza y no la ponemos por obra? Entonces, por eso no podemos ver el fruto, porque si no estamos unidos a Él, si usted no hace las cosas al estilo Biblia, o sea, a como Dios las demanda, no podemos ver su gloria, mis hermanos. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando. Y dice aquí, vamos a leer en el 5, yo soy la vid, dice, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Oiga bien, si yo me mantengo unida a Él, ¿qué dice? Pidan lo que quieran y se os dará. Muchos de nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios. Hay gente que tiene años de estar clamando a Dios, de estar pidiendo a Dios que algo suceda en su vida, que algo pase en su casa, que algo suceda en sus hijos. Como le digo, quizá usted
ha recibido milagros. Pero hay milagros, mis hermanos, que no se dan. No porque el Señor, mis hermanos, no quiera hacerlos, sino que el Señor, mis hermanos, cumple conforme a su palabra. Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada que hay en tu corazón, tenemos que tener cuidado. Entonces, a veces hay gente que tiene muchas cosas guardadas en su corazón. A veces hay gente que no está usando, mis hermanos, la espada, que es la palabra de Dios. Muchas veces oramos, pero mis hermanos, después venimos y usamos nuestra misma boca con la que adoramos a Dios y amamos a Dios para quejarnos, para dejar mal, mis hermanos, la obra de Dios, para dejar mal el nombre de Dios. Porque cada vez que usted habla, mis hermanos, en contra de lo que usted, porque a veces hablamos en contra de lo que nosotros mismos estamos pidiendo. Porque sabía usted que usted ora, usted le clama a Dios, usted le pide a Dios, usted le ruega, usted llora delante del Señor, pero luego usted platica con alguien y, mis hermanos, y dependiendo como sea aquella persona, si es una persona negativa, usted va a caer en ese negativismo. ¿Sabía usted que ese es el trabajo del puro diablo, mis hermanos? Que lo único que anda buscando es que usted blasfeme, que usted critique, que usted señale, que usted se aflija, que usted sienta miedos, que usted sienta angustia. Todo eso es lo que el enemigo anda buscando para que usted no se levante. Porque ahí es donde está, dice el Señor, en nuestra boca está, mis hermanos, el que nosotros decidamos si damos vida o damos muerte. Entonces, a veces esas oraciones que hemos hecho delante de Dios, nosotros mismos le damos muerte. Mis hermanos, mire qué precioso es cuando todos en unidad, mis hermanos, hablamos en el mismo idioma, hablamos de las grandezas de Dios, y si hay algo que hay que arreglarlo, mis hermanos, buscamos la solución, no perdemos el tiempo. Pero muchos pierden su tiempo más hablando de lo negativo y no hablando de lo positivo. Hay gente que, mis hermanos, no le importa que le digan que quizá el día de mañana va a perecer, y, mis hermanos, que se va a ir de esta tierra sin haber visto nada. Mis hermanos, es más fuerte ese doble ánimo que mantienen, que no se quieren levantar, porque hay gente que no se quiere levantar. Ha tenido la ayuda, ha tenido, mis hermanos, la palabra en su boca, se le ha enseñado, se le ha dedicado tiempo, y mire, es gente tan malagradecida, mis hermanos, que no pone por obra la palabra y no quieren hacer nada, no les importa, porque, mis hermanos, ya tienen una mente reprobada. Si usted así se ha sentido, usted no se sienta en este momento ofendido. Mejor diga: Señor, todavía estás teniendo misericordia de mí, me estás diciendo que por eso es que siento esos deseos de no leer la palabra, de no orar, sino que a mí me gusta más andar viendo a ver quién me escucha todas mis penas, todos mis dolores. Mis hermanos, qué tremendo. O sea, en este momento dígale usted al Señor: Padre, pero yo sé que tu misericordia es tan grande que me estás hablando todavía, y de usted depende que usted se quiera levantar. De usted depende que sus hijos también se levanten, que su familia se levante, porque necesitamos, mis hermanos, levantarnos como obreros. Mire, hay tanta necesidad, y qué triste que un día, pero ni siquiera, mis hermanos, nos pudimos gobernar a sí mismos, ni gobernar, mis hermanos, en nuestra casa, y ni menos vamos a tener gobierno, mis hermanos, nosotros sobre toda potestad. Porque, mis hermanos, si nosotros no empezamos por nuestra misma vida, nuestra misma casa, nosotros no podemos, mis hermanos, andar diciendo que los demonios, las potestades, mis hermanos, se van a sujetar cuando nosotros digamos o declaremos que aquello se quita, que aquello se va, o que usted quiere plantar algo. No va a suceder nada, porque, mis hermanos, no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Hay mal agradecimiento casi en la mayoría, mis hermanos, del ser humano. Que Dios nos libre de eso, que Dios nos guarde de eso, de, mis hermanos, no agradecer, que siempre estar, mis hermanos, solo, mis hermanos, queriendo que nos den y nunca hacer nada, mis hermanos, por con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque a veces solo queremos que oren por mí, que me lleven en oración, ahí le encargo. Pero, mis hermanos, imagínense un siervo orando
Porque un siervo sus oraciones tienen que ser oídas, mis hermanos. Ese siervo se tiene que apartar de todo lo malo, de todo lo feo, de todo lo injusto. Porque el Señor no es juguete como para que uno, ¿verdad?, esté creyendo que está haciendo obra y no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces un siervo tiene que guardarse, cuidarse. Y mis hermanos, mientras la gente pidiendo oración y haciendo lo que quieren, mis hermanos, en el momentito que pueden, ¿verdad?, a veces desviarse, se desvían. Y después quieren que Dios les arregle todo. Entonces yo le hablo esta mañana a su conciencia, no señalando, mis hermanos, sino que hablándole a la conciencia, que usted esté consciente de lo que está pasando en su vida, en su casa. Usted quiere levantarse, usted se va a levantar. Usted quiere ver a su familia levantada, usted la va a ver levantada. Oiga bien, es algo profético que el Señor le está hablando hoy. Pero tú eres el que decides, tú eres el que, si tú haces conforme a lo que dice mi palabra, porque el Señor no se va a retractar de lo que Él ya un día dijo. Por eso le decía, existen leyes, existen preceptos, mandatos, mandamientos que Él dejó escritos, y eso se tiene que cumplir, porque Él no va a venir, mis hermanos, y va a escribir algo, o Él, mis hermanos, haya dejado que, ¿verdad?, inspirado a sus siervos, que todo lo que está relatado en la Biblia es lo que, las vivencias de todo lo que sus siervos vivieron, pasaron, lo que lograron. Pero ¿cómo lo lograron? Ahí está escrito todo, lo que Él hizo con sus discípulos, que el ejemplo más grande que fue nuestro Señor Jesucristo, el enseñarnos, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que conducirnos. Ahí está en la Biblia, está el manual de vida. Pero si nosotros, mis hermanos, queremos ser conducidos por las tinieblas, mis hermanos, vamos a andar en tinieblas y vamos a andar tropezando. Pero si yo quiero ser usado, quiero ser bendecido, quiero estar levantado, quiero levantar a otros, porque recuérdense que Dios nos va a pedir cuentas también si nosotros alguna vez hicimos algún discípulo, porque a veces hay personas que, mis hermanos, no pueden discipular a nadie porque nunca pueden tener un testimonio. Y tampoco pretendamos el querer que otros hagan lo que nosotros no hacemos. Amén. Entonces mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Dice en el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Sí, obedecen mis mandamientos y permanecerán, dice, en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría será completa. Y este es mi mandato, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene por amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que de mi Padre le he oído, es decir, Él me ha dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandato, que se amen los unos a los otros. Que se amen, ¿qué dice? Los unos a los otros. Pero qué tremendo nosotros los humanos, ¿verdad? Venimos y si me das, y si me querés, yo te doy y también te quiero. Pero si hay un acto, mis hermanos, a veces que no nos gusta, mis hermanos, a veces nos vengamos. Qué triste que seamos así y que oyendo tanta palabra. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hemos blasfemado con Dios porque decimos que la palabra llegue hasta lo más profundo, que la palabra haga, y mis hermanos, y no dejamos que la palabra haga nada en nosotros, porque seguimos con la misma conducta. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo, si permanecen en mí y en mis mandamientos, así como ahí les está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, donde les estaba diciendo, ¿verdad?
Ustedes han visto que yo he obedecido a sus mandamientos, a sus mandatos, todo lo que Él dejó escrito, porque Él no les dio otro más grande ejemplo que el que mostrarles que Él, mis hermanos, tenía un gobierno. Amén. Entonces, nosotros a veces, mis hermanos, no queremos ser gobernados. Y por eso toda la vida, mis hermanos, hay gente que se va a ir de esta tierra sin haber alcanzado, créame, la salvación. ¿Por qué? Porque nunca deja, mis hermanos, que el gobierno de Dios venga sobre sus vidas. No quieren aceptar la reprensión. Cuando Dios hace algo, cuando Dios, mis hermanos, modifica algo en sus vidas, como le digo, nos creemos merecedores de todo cuando no somos merecedores de nada porque le hemos sido infieles a Dios. Por eso aquí la palabra de Dios está hablando claro y dice, si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Permanecer en Dios, mis hermanos, es obedeciendo sus ordenanzas, cumpliendo sus leyes. Amén. Entonces, si nosotros no hacemos eso, mis hermanos, no podemos tener una vida gloriosa. Por eso dijo Él, ¿verdad? Que todo sería alegría, todo sería gozo. Porque mire, no hay cosa más preciosa cuando uno, mis hermanos, reconoce que uno le ha fallado al Señor. El reconocer, mis hermanos, de que el estar uno consciente de que uno ha dañado la obra de Dios y también que uno, mis hermanos, con sus actitudes, cómo daña uno a los demás, daña a sus propias generaciones. Entonces, el Señor hoy quiere librarnos de todo eso. Amén. Entonces, vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora aquí en Mateo 11, 20. ¿Sabía usted que si nosotros no permanecemos en Dios, mis hermanos, nosotros no vamos a andar en la luz? Porque recuérdese que Jesucristo es la luz. Entonces, yo no permanezco en sus mandatos, yo ando en la oscuridad. Y recuérdese quién es el que anda en la oscuridad, es el mismo diablo. Y entonces junto con él andamos muchos cuando no queremos estar, mis hermanos, con la lámpara encendida, con nuestro amado Jesucristo de la mano. Amén. Leamos en Mateo 11, 20. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar a la ciudad, dicen que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Joacín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se hubieran arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hacia el abismo. Si los milagros que se hicieron, dice, que se hicieron en ti, se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Por qué Él les hablaba así de esa manera? Porque recuérdense en tiempos, ¿verdad? Pasados, de lo que nos habla el antiguo pacto o el antiguo testamento. Mis hermanos, ahí era ojo por ojo, diente por diente, o sea, que mis hermanos que lo que hacían en el instante lo pagaban. Porque la palabra de Dios se cumplía, mis hermanos, así como dicen, al pie de la letra. Imagínense si nosotros, mis hermanos, hubiésemos sido tratados de esa manera. Imagínense nosotros, mis hermanos, gente que quizá muchos estuvieron en la hechicería, en la brujería, le hicieron tanto daño a la gente, mis hermanos, que abortó, gente, mis hermanos, que blasfemaba continuamente, gente que fornicó, que adulteró, que robó, que mintió, que hizo tantas cosas, mis hermanos. Y aún así, mis hermanos, ¿cómo somos? Dios llegó, se presentó a nosotros, se presentó a nuestra vida. ¿Y qué nos dijo?
tus pecados te son perdonados. Hoy tus pecados yo los vuelvo blancos como la blanca lana. O sea, Él, mis hermanos, dándonos aquella fuerza, dándonos aquel aliento para no sentirnos ni mis hermanos ni excluidos de su gloria, ni tampoco mis hermanos marginados, ni tampoco mis hermanos señalados, ni culpables de nada. Mira el amor tan intachable de nuestro Dios, y todo fue, mis hermanos, por nuestro amado Jesucristo de la gloria, que por eso Él habla, mis hermanos, que dice que Él es amor, y el perfecto amor de Dios cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su amor tan inagotable, esa paciencia que Él ha tenido. Mire cuánta gente, mis hermanos, ha tenido la oportunidad, como le digo, de ver la gloria de Dios y no la quieren ver en sus vidas porque no quieren verla, mis hermanos. Y después culpando a los demás de sus desgracias. Eso no es así, mis hermanos. Cada uno de nosotros, así como vamos a dar cuentas un día mis hermanos, ante el Señor, así de esa manera, mis hermanos, nosotros somos los que tenemos que levantarnos. Por eso dice que la salvación es individual. Imagínese usted que un hijo, solo porque la mamá o el papá diga tal cosa, mis hermanos, y sabiendo que no están bien, pero porque le tengo que hacer caso a mi papá y a mi mamá. Estoy hablando de un adulto. Y mis hermanos, y por eso no se quiere levantar, que porque su papá un día dijo que esto así tenía que ser, el papá y la mamá quizá ya se murieron y todavía están, mis hermanos, en esos recuerdos. Solo analice cómo lo dejó esa herencia a usted, porque la herencia, mis hermanos, se traslada de maldiciones o de bendiciones. Y hay gente que se aferra, mis hermanos, y no quiere salir de ello. Mis hermanos, cada joven, cada jovencita tiene que ver por sí mismo que aquellos errores que cometieron sus padres, que aquellas situaciones que a sus padres las persiguieron, tienen que cortarlas. Pero ¿cómo las van a cortar? Buscando la presencia de Dios, porque oiga bien, vuelvo otra vez a donde habla en Juan 15, donde dice, si no permanecen en mí, dice, yo no permaneceré en vosotros. Y también dice la palabra de Dios, sin mí nada podés hacer. Y si dice, y si tú permaneces en mí y obedeces mis mandamientos, dice también ahí que dice, pidan lo que quiera y se le os dará. Y sabe que cuando Él dice pidan lo que quieran, que aunque nosotros, mis hermanos, venimos y pedimos, Él hasta Él mismo nos va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, qué podemos pedir que va a ser para nuestro propio bien. Pero hay gente que sin sabiduría, sin entendimiento, solo pide, mis hermanos. Y a veces todo aquello, dice la palabra de Dios también en Salmos, ¿verdad? Dice que sus banquetes se conviertan en espanto. O se conviertan en su propia trampa, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque dice el Señor, pediste, pero pediste mal. Mire, hay gente que lo que menos pide es lo espiritual. Buscan primeramente el reino de Dios y mi justicia, dice el Señor. No aprendemos ni a ser justos, ni tampoco queremos vivir, mis hermanos, haciendo lo que el Señor pide en su reino. O sea, nosotros, mis hermanos, queremos las cosas del reino porque sí queremos, según, ¿verdad? Nosotros la grandeza, la riqueza. No, mis hermanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que consiste, mis hermanos, en poder de Dios. Y a veces no tenemos poder para cuando declaramos una palabra, no se cumple. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a cumplir, mis hermanos? Dios no puede respaldar a alguien que no se mantiene, mis hermanos, cumpliendo sus mandamientos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que, mis hermanos, que en estos lugares, dice el Señor, no escucharon, mis hermanos, lo que ellos habían escuchado. El Señor les estaba haciendo un reclamo a estas ciudades. Les dice cuántos milagros, cuántos prodigios han visto y no se han arrepentido, dice la palabra de Dios. Sabe que a veces, mis hermanos, hay milagros que el Señor ha hecho, no porque no lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque usted haga buenas obras, porque hasta el que dice que ha hecho tanta obra y que es el mejor y que es el más bueno y que usted por bueno, ese no es ni bueno
ni tampoco ha hecho obra, porque no hemos entendido que Dios nos da la oportunidad a veces de, mis hermanos, poder hacer algo por alguien para Él traernos bendición a nosotros. ¿Sabía que si usted hace algo por alguien, mis hermanos, y dependiendo la situación, si Dios a usted se lo permitió, era porque Dios sabía que el Señor sabía que con una situación de la que estas personas están pasando y usted ayudó, usted esa situación la iba a padecer usted y también lo iba a llevar a perecer a su familia. Yo por eso, mis hermanos, yo nunca digo, ¿verdad? Nunca me arrepiento de lo que pude haber hecho por alguien, el tiempo, el amor que les he dedicado, mis hermanos, todo. Yo le digo al Señor, muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Allá aquel que lo aprovechó, aquel que agradeció, porque no lo hice yo, fue Dios en mí, que Dios tuvo misericordia de mí para el Señor librarme a mí de muchas cosas. Yo he entendido eso, que todo lo que hago, entonces, mis hermanos, por eso, mire, tristemente, a veces en las iglesias, mis hermanos, la gente así se mantiene peleando, mis hermanos, todo el tiempo. Y por eso ahí no hay bendición, no hay unción, no hay revelación, no pasa nada, mis hermanos, porque la gente llega a poner división. ¿Quién es el que divide? El enemigo. Y nosotros a veces nos convertimos en instrumentos del enemigo. Porque hay gente que piensa que porque hizo más, se merece más. Y mis hermanos, es un pleito continuo. Entonces no están ubicados, no saben dónde Dios los ha puesto. Porque, mis hermanos, cada cosa, oiga bien, y yo quiero que esto usted lo atesore en su corazón. Todo lo que usted ha hecho es de algo que Dios lo quería librar, porque dice la palabra de Dios, según lo que siembres, eso vas a cosechar. Yo bendigo y agradezco a Dios. Yo, mis hermanos, si a nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, mis hermanos, fue vendido, siendo Él el Hijo del Dios Altísimo, y muchos lo sabían, y mis hermanos, así, mis hermanos, no les importó, así como Judas, que estuvo cerca de Dios, estuvo, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, hasta le concedió un puesto tan importante, mis hermanos, que Él, mis hermanos, en su amor, Él, mis hermanos, su deseo era que este hombre fuera transformado, que este hombre se arrepintiera de todos sus pecados. Pero estuvo, mis hermanos, el Señor, oiga bien, el Señor estuvo cerca de él, pero él nunca, mis hermanos, se acercó al Señor. No que solo estuvo ahí, nada más podríamos decir, ¿verdad? Haciendo bulto, como muchos a veces en la iglesia, solo, mis hermanos, ahí nada más lo que queremos es que hagan todo por mí y que se porten bien conmigo y que me hagan reverencia y esto y el otro. Mis hermanos, todo el tiempo, puros enemigos peleando. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Mira lo que le pasó a Judas. Mis hermanos, qué tremendo lo que le pasó a este hombre. Mira lo que le pasó. Cómo él terminó. Cómo él terminó. Dígame usted. ¿Quién le hizo daño? ¿Alguien le hizo daño? Él mismo se hizo daño. ¿Y sabe qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hace el enemigo después? Traer culpa, porque él se sintió culpable. Y por eso, mis hermanos, él mismo se destruyó. Lo que él había alcanzado, mis hermanos, lo que él recibió por aquella, mis hermanos, traición que él hizo, le sirvió para su perdición. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque imagínense a usted, alguien se ha puesto a la brecha, está peleándose con el mismo enemigo, liberándolo a usted, sanándolo, echando fuera esto, echando fuera con el otro. Mis hermanos, esto no es fácil. Que un siervo de Dios, cuando mis hermanos le piden oración, ¿qué cree usted que le puede pasar a ese siervo si no está bien parado y no está bien, mis hermanos, lleno de la presencia de Dios? Hasta puede salir contaminado, y por eso hay siervos de Dios, mis hermanos, que a veces, mis hermanos, ellos pasan situaciones en su vida, en su casa. ¿Por qué? Porque mis hermanos a veces se meten
hasta donde no tendrían que meterse. Por eso un siervo tiene que estar bien preparado. Imagínese uno agarrándose con el mismo enemigo ahí, con todas las potestades, con aquello que un día usted dejó entrar, que mientras el siervo orando, el siervo quizá, mis hermanos, dejando su vida pasada, la gente metiéndose donde no se tiene que meter, haciendo lo que no tiene que hacer, y después llegan y buscan la ayuda y se les brinda la ayuda. Y después de eso, mis hermanos, ¿todavía qué pasa? Traicionan. ¿Por qué le estoy yo diciendo esto? Porque nunca se le ocurra a usted, mis hermanos, traicionar a aquel que le tendió la mano, así como nuestro Señor Jesucristo, que dice que aquel dijo que mojaba el pan en mi propio plato, ese es el que me va a entregar, es el que me va a traicionar. Así pasa, mis hermanos, pero uno tiene que estar consciente, porque uno no está aquí, mis hermanos, en la tierra solo para andar cayendo bien. Este es el trabajo de un siervo y el siervo tiene que estar preparado. El siervo que no está bien cimentado se va a poner a pelear con los demás, mis hermanos, pero nosotros no tenemos que andar en eso. Y quiero que usted sepa qué es lo que pasa, qué es lo que le pasó a Judas por traicionar, por no agradecer. Mis hermanos, ¿sabe qué pasa? Que después de que el Señor mira aquel mal agradecimiento, dice la palabra de Dios, porque no es que me lo esté inventando yo, la palabra de Dios, porque yo la he escudriñado, donde dice que si, mis hermanos, no hay un arrepentimiento y no nos volvemos al Señor y hay mal agradecimiento, ¿sabe qué dice el Señor? Te voy a pedir, dice, cuentas hasta de cada cosa que hicieron tus ancestros. O sea, mire qué tremendo es. Y hay gente, mis hermanos, que imagínense el Señor en su infinita misericordia, sin hacer nosotros nada. A veces sin darle nada a cambio al Señor. El Señor nos liberta, nos libera. Y venimos nosotros y somos tan mal agradecidos, porque hasta eso hace el enemigo, de hacernos olvidadizos, que nos olvidamos de lo que, mis hermanos, un día el Señor nos tendió la mano. Y traicionamos. Porque se recuerda que el Señor dice que a los discípulos, mis hermanos, Él escogió a los hombres que estaban, mis hermanos, quizá que eran los más contaminados, para que miraran su gloria. Así fuimos nosotros, escogidos, la gente quizá más contaminada, lo vil y lo menospreciado, dice la palabra de Dios. Pero Dios, en su grande amor y en su gran poder, mis hermanos, hace eso para avergonzar a los sabios, dice, mis hermanos, el Señor obra. El Señor ha obrado en su vida, porque, mis hermanos, hasta este momento el Señor lo ha guardado, lo ha cuidado, aún con todos los errores que hemos cometido. Y por eso yo se lo digo a usted, ¿verdad? Cuando aquí el Señor está aquí reclamándole a esta ciudad, ustedes vieron milagros, vieron prodigios. Vieron de dónde los saqué, de dónde los levanté, que tuve misericordia de ustedes, porque, mis hermanos, nosotros no nos merecíamos nada. Y después venimos, mis hermanos, y empezamos hasta hablar. Mi hermano, si usted en algún lugar usted no se siente bien, mejor busque un lugar donde usted se sienta bien. Pero, mis hermanos, hay gente que así anda de un lugar en otro y en todos lados, mis hermanos, la gente les dice, piensan que les hacen daño, y eso es mentira, es una mentira del enemigo que los hace nada más perder tiempo y nunca se levantan. Mis hermanos, como hay gente que sí se levanta, pero es porque esa gente permanece fiel. Mis hermanos, como Dios no va a ser fiel, por eso dice el Señor, si permanecen en mí, yo voy a permanecer en vosotros. Entonces aquí el Señor hizo un reclamo y les estaba diciendo, va a ser más tolerable, les dijo, para Sodoma el castigo que para ustedes que han oído palabra de Dios, que les he tendido la mano. Porque, mis hermanos, cuando Él destruyó a Sodoma, ellos, mis hermanos, cuando sintieron, le llegó de repente por la depravación, por todo lo que ahí había, imagínense. Y nosotros, mis hermanos, muchos, ¿cómo hemos llegado? ¿Cómo se ha comportado nuestra familia? Todo lo que han hecho, el daño que han hecho a muchos, mis hermanos. Y no somos agradecidos con Dios de que Dios nos ha librado de todo eso sin hacer nada.
Pero dice la palabra de Dios, que si hay mal agradecimiento, hasta cuentas de lo que hicieron nuestros ancestros. Y no se imagina usted hasta de cuántas generaciones atrás, porque no se trata solo de los papás. Dice de nuestros ancestros, o sea, de donde viene, mis hermanos, nuestra procedencia. Desde ahí el Señor pide cuentas. Por eso les está hablando aquí, les dice el castigo para esto va a ser más, ¿verdad?, tolerable que para ustedes. A ustedes que vieron milagros, vieron prodigios y que oyeron palabra de Dios y que se les instruyó y no quisieron recibir la instrucción. Amén. Entonces vayamos a otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Lucas 10:18. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:18. Dice, yo veía, leamos desde el 17 para que entendamos mejor. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someterse a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, te las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado, dice, todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando de un regalo tan especial que el Señor, mis hermanos, da a muchos, la revelación. Yo no me voy a venir aquí a jactar delante de usted y a decirle, ay, yo glorifico a Dios porque el Señor nos ha dado mucha revelación. Yo agradezco a mi Padre, pero sabe que a veces el Señor nos ha revelado tantas cosas, que uno no se las manifiesta, ni se las va y se las dice a las personas. Solo lo único que hacemos es orar, mis hermanos. Y sabe quiénes somos los primeros que nos ponemos a cuentas con Dios, somos los que vamos a orar y a decirle al Señor, gracias Señor, porque en tu misericordia, si nos estás mostrando esto, es para llevar a la demás gente, Señor, a que viva en el reino tuyo, Padre Celestial. Sácala de eso y empezamos a orar, mis hermanos, por los demás. Es lo mismo que yo. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque eso es lo que usted debería de hacer. Ya deje de andar hablando de la gente, mi hermano. Deje de andar peleando. Deje de andarse haciendo la víctima, de que todos le hacen daño. Dios no va a permitir que a usted le hagan daño. Aquí la palabra de Dios está diciendo, puede andar unos serpientes, escorpiones, y dice, y nada les podrá hacer a ustedes daño, les decía el Señor a ellos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es el Señor el que da la autoridad. Cuando yo estoy, mis hermanos, unido a esa vid, cuando yo estoy unido a mi Cristo, cuando yo estoy unido a la palabra, cuando yo obedezco a la palabra, yo voy a tener una vida mejor, mi hermano. No perdamos el tiempo, voy a tener el poder de Dios, pero el Señor dijo, lo que más tienen que alegrarse es que ustedes, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos que anhelar. Mire, usted no se ande fijando ya en lo de los demás, porque mis hermanos, ¿cuál es esa gana de andar peleando con la gente? Pelee con las potestades, con esas potestades que lo están llevando a usted a cada día hundirse más y perder su salvación. Porque quizá un día hizo buenas obras, quizá un día usted estuvo muy unido a Dios, pero un día se desconectó, porque desconectarse es cuando yo empiezo, mis hermanos, a pensar todo lo malo, todo lo feo, y empieza a meterse el enemigo. Mire cuánta gente empieza muy bonita, haciendo esto, haciendo el otro, muy animados, y después empiezan, sí, es que me di cuenta que aquí no hay amor. Solo de eso hablan. ¿Y sabe que por qué hablan de eso, de que no hay amor? Porque mis hermanos no siembran amor. Cuando no hay amor y cuando mis hermanos a uno no le demuestran amor es porque uno no ha sembrado amor. Porque Dios a usted dice, ámense los unos a los otros.
Mis hermanos, cuando no sembramos nada, no podemos tener una cosecha. Yo no soy fiel, yo no puedo pensar que alguien va a ser fiel. Y lo único que a nosotros nos tienen que interesar es que, mis hermanos, esté la fidelidad de Dios, porque Dios sí es fiel. Nosotros somos unos infieles. Por cualquier cosa, ya fallamos, mis hermanos. Tiene que estar el Señor todo el tiempo animándonos. Por eso dijo, oigan palabra de Dios y van a vivir. ¿Por qué? Porque solamente, mis hermanos, oyendo palabra de Dios, nosotros vamos a ir caminando en pos de Él. Mis hermanos, si usted una vez escucha un mensaje y ya no vuelve a escuchar palabra de Dios, ¿cómo vamos a caminar en pos de Dios? Vamos a leer la última cita. Vamos a leer en Santiago 3. Santiago 3. Dice la palabra de Dios, vamos a leer del 1 al 18. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar el cuerpo. Cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes, de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero que hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos que contamina todo el cuerpo y incendiada por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Mire qué tremendo lo que aquí la palabra de Dios está diciendo. Nos habló de un caballo que dice que, mis hermanos, el caballo a través de un freno, oiga bien, y es en la boca, ¿qué va a pasar? Ese caballo, mis hermanos, dice que todo su cuerpo puede ser controlado. Lo mismo un barco. Imagínense esos grandes barcos y que dice que son movidos por los vientos y todo, pero un pequeño timón, ¿verdad? Por un piloto puede ser, mis hermanos, podríamos decir, controlado. Pero la lengua, dice el Señor, aquí nos está hablando de la lengua, que es lo que yo venía hablándole todo este tiempo. ¿Por qué a veces nuestra alma se atrapa? ¿Por qué el tema se llama, mis hermanos, que almas atrapadas? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos atrapamos, mis hermanos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Por eso dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque mire, lo que contamina es lo que sale de la boca, no lo que entra. Hay gente que es tan llena de cuentos para todo lo que hace, para comer y esto y el otro, pero no se cuida de lo que dice. De toda palabra ociosa, de todo lo que hagamos, digamos, vamos a rendirle cuentas a Dios. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo que la lengua, mis hermanos, es algo que viene, dice, mire, qué tremendo. Es que a mí esto me impacta tanto donde dice en el 6, si también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos que contamina todo el cuerpo y incendiada por el infierno, prende a su vez un fuego a todo el curso de la vida. O sea, yo puedo descomponer toda mi vida y puedo arruinar, dice, todo mi cuerpo. En Reina Valera dice, mis hermanos, que vamos nosotros a hacerle daño a la rueda, dice, de la creación. Mis hermanos, ¿por qué la palabra de Dios nos está hablando así en este momento?
Porque nosotros mismos, mis hermanos, mire, el cuerpo, ahora usted ya se dio cuenta, se enferma por lo que nosotros hablamos y decimos. Entre más con más odio, más saña, nosotros hablemos con las mentiras, con los engaños, mis hermanos. La gente no sabe, mis hermanos, lo que está haciendo, porque sabe que usted, cuando usted saca algo maligno, feo de su boca, mis hermanos, lo que hace es arruinar sus células. Por eso dice en Reina Valera la rueda de la creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y después queremos que oren por nosotros para curarnos. Es que me pasa esto, me pasa el otro. Miren, mis hermanos, así como las enfermedades del estómago. Todo viene a través, mis hermanos, de lo que nosotros, el contorno de vida que nosotros tenemos. Lamentablemente. Mire, yo a veces me ha tocado decirle al Señor, Padre, ministra paz en mi sistema digestivo. Padre, yo te pido perdón porque he guardado quizá esto, he guardado el otro. Por eso, mis hermanos, que el colon, que los intestinos, que las gastritis, mis hermanos, a veces ahora los médicos dicen que las gastritis casi siempre es, mis hermanos, por el estrés, porque a veces nos estresamos, porque queremos que las cosas sucedan y no pasan, nos enojamos, esto y el otro, mis hermanos, y tantas enfermedades. Si usted, mire, si aquí nos ponemos a hablar de enfermedades, todo eso que es reumático, mis hermanos, es por tanta amargura, enojo que hay dentro de nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios tiene que penetrar hasta las coyunturas, dice, hasta las células, mis hermanos, tiene que llegar hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Dice que por eso la palabra de Dios es como espada de doble filo, que tiene que penetrar, dice. Y llegar, mis hermanos, porque mire, por eso tanto padecer hoy día, mis hermanos, de tanto, de que la gente padece de dolores reumáticos. ¿Por qué? Porque venimos heredando, mis hermanos, una herencia de gente amargada, de gente, mis hermanos, que hizo tanto daño con sus palabras. Tal vez nunca levantó, mis hermanos, ni una mano, no levantó quizá un día un cuchillo o una pistola o un palo, o lo que usted, yo no sé qué es lo que usted en este momento se imagina. Con la lengua, mis hermanos, hacemos tanto daño, pero ¿sabe? ¿Quién es el que se daña más a sí mismo? Es uno, porque está arruinando toda la creación de Dios. Aquí la palabra lo dice. Si mucha gente entendiésemos eso, por eso, ¿qué tenemos que hacer día con día? Con cualquier situación que venga a su vida, esas enfermedades, ¿qué tenemos que hacer? Someternos más a Dios, buscar más a Dios. Y Dios, mis hermanos, en su infinita misericordia, va a ir liberándonos, sanándonos. Y si no, mis hermanos, dándonos la solución, ¿cómo podemos salir? Pero hay gente que toda su vida, mis hermanos, se mantiene quejándose. Oiga bien, Dios nos está hablando para nuestro propio beneficio, no señalando ni juzgando a nadie. Sino que hoy el Señor nos está diciendo, estás terminando este año, deja de quejarte, deja de esperar que los demás hagan todo por ti. ¿Qué has hecho tú? Analiza, ¿qué has hecho tú? Hay gente que vive pensando solo lo que un día pudo haber hecho. Mira, hay gente que a veces Dios hasta le permite, mis hermanos, dar ofrendas, a veces porque de eso se agarran. Yo un día hice esto y ni me lo agradece. Es que, mis hermanos, cuando usted da algo para el Señor, usted hace algo por alguien, ya se lo dije, es porque el Señor lo está librando a usted de algo. Sabe que muchas veces hay ofrendas que el Señor le ha permitido a usted dar. Oiga bien, permitido, porque Dios se lo puso en su corazón y se lo puso en su mente. Y usted lo hizo. Porque Dios lo hizo, que lo hiciera, porque solo así no lo hacemos, librándonos de muchas situaciones, mis hermanos, porque a veces tenemos tanta maldición que venimos heredando, que Dios nos quiere guardar y nos quiere limpiar. Así que usted no se agarre de eso, de lo que usted un día pudo haber hecho por alguien. Yo agradezco a Dios y le digo al Señor, el tiempo que yo estoy aquí en esta tierra, estoy, Señor, para ser canal de bendición y quiero, Señor, siempre dedicarme a los necesitados y ayudar al necesitado. A mí no me interesa si me lo agradece, y si hablan de uno, que hablen de uno, no importa. No me hacen daño a mí,
porque ninguna arma forjada contra un siervo que piensa de esta manera va a prosperar. Ahora ya nos dimos cuenta que es lo que cuando nosotros, mis hermanos, no refrenamos nuestra lengua. Dice aquí en el 7, el humano sabe domar, dice, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal infernable lleno de veneno mortal. Mire lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que hace un veneno? Trae muerte. Con la lengua, dice, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Dice en el 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. O sea, hoy el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo, ya les expliqué lo que hace su lengua. Cuando ustedes se quejan, cuando ustedes tienen malos pensamientos, cuando ustedes no obedecen. Pero mire aquí nos está diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Declare usted. Diga, yo, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo declara, usted lo recibió y usted lo va a hacer. Que lo demuestre, dice. Porque como usted ya recibió esta palabra, el Señor mismo lo va a ayudar a que usted tenga una buena conducta. Porque dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidad, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, parcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea que nosotros somos los que vamos a sembrar la paz. Yo soy una persona pacífica, yo soy una persona que, mis hermanos, de mi boca no sale nada sucio, impura. Para los demás, mis hermanos, ¿qué va a venir a mi vida? Va a venir el Dios de paz, que va a aplastar, mis hermanos, la cabeza de todas las serpientes. Porque el Dios de paz, declárelo en su vida, en su casa, que Él sea el que gobierne su vida, su casa, mis hermanos. Necesitamos ese gobierno del Dios de paz para que estemos en paz con todos. Yo le dejo esto en su corazón, mi hermano, que tengamos esa paz, que refrenemos nuestra lengua. Porque ya se dio cuenta usted qué es lo que arruinamos, nuestro mismo cuerpo, nuestras células, mis hermanos, se descomponen, nuestras células se mueren. Pero nosotros dice que por eso dice el Señor que su palabra rejuvenece, dice como las águilas. Ya no padezca. Y si usted padece de algo, Dios poco a poco lo va a ir sacando de aquello, porque no espere también que de la noche a la mañana, ay sí, ya oraron por mí, y usted sí tiene el don de sanidad, usted es el que Dios quiere que tenga el don de sanidad. El que tiene el don de sanidad es aquel que, mis hermanos, contiene su lengua de hablar mal. Porque esa misma lengua nos puede llevar, mis hermanos, aquí dice, a algo infernal, a cosas. Solo imagínese usted, aquella gente que se expresa y dice, ay, es que está viviendo un infierno. Es cuando están viviendo ya unas cosas, mis hermanos, dolorosas. Nosotros, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Ahora ya recibimos la instrucción, pongamos la palabra por obra. Así que este año, esperémoslo y digámosle al Señor, ¿verdad? El domingo a nosotros nos hablaban en la congregación, ¿verdad? El pastor nos decía que dejáramos ya, mis hermanos, toda esa carga, todo aquello que andábamos cargando, ese costal de basuras encima de la espalda, suéltela ya. Mis hermanos, queme ese costal de basura que andaba cargando encima. Ya no lo ande cargando.
Ya mire, esos rencores, esos odios que usted tiene contra los demás, olvídese de eso. Ya no se siga haciendo daño, no le siga haciendo daño a su familia, no le siga haciendo daño a sus generaciones, porque recuérdese que lo que sembramos vamos a cosechar, mis hermanos. Seamos agradecidos con Dios. Dios nos habló hoy a través de su palabra, porque dice que va a ser más tolerable para aquellos que nosotros decimos, ay, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego de Dios. Mis hermanos, dice que va a ser más tolerable para ellos el tiempo cuando Él pida cuentas que para nosotros, que Él nos va a demandar más por habernos dado instrucción y que no la quisimos. Por eso hay una palabra también donde dice que cuántos de los profetas de antaño, los siervos de antaño hubiesen querido tener esa revelación que hoy tenemos de parte de Dios. Porque la revelación es Cristo y Cristo se ha revelado a nosotros. Él ha venido a hablarnos esta mañana. Amén. Así que yo le bendigo a usted con toda clase de bendiciones y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que hoy usted recibió la palabra en su corazón, usted la pone por obra y asimismo usted va a levantar a otros para sembrar, mis hermanos, aquí. Usted esté también atento a escuchar ese glorioso tema que el Señor nos trae para hoy en la noche, a las 8 de la noche, y el día viernes nuevamente aquí a las 11 de la mañana. Dios me lo bendiga y muchas bendiciones para todos aquellos también que se conectaron, aquellos que nos van a ver después por el canal de YouTube. Bendiciones de lo en grande para cada uno de ellos, y yo declaro que este año venidero es un año con más revelación. Este año el Señor nos va a seguir revelando y quiero que usted sepa que todos los acontecimientos que suceden a través del mundo son revelaciones que Dios está dando, son, mis hermanos, anuncios que Dios nos está dando, ¿verdad? De que contra su poder, contra su mano nadie puede y que nadie tiene el poder para detener nada, porque cuando el Señor decide, el Señor hace. Así que agradecemos a nuestro Padre porque a usted el Señor le está dando revelación y que este año aún más vamos a tenerla. Amén. Así que anhélela, deséela y dígale al Señor, yo no quiero perderme por falta de entendimiento ni de sabiduría, porque aquí dice el Señor, ¿quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los sabios? Nosotros, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque declaremos que la palabra nos trae sabiduría y nos trae entendimiento. Bendiciones, mis hermanos.